De vuelta con Radio Fit en esta consulta especial en la tarde de hoy. Estamos con Lucy Coach, quien nos va a orientar sobre el tema inflamación. Y Giselle nos tenía pues un cuadro muy peculiar donde precisamente le han evitado una serie de alimentos que sea una dieta antiinflamatoria. Entonces, Giselle Mueces, que se encuentra desde casa, para que nos reitere la lista de lo que no deberías comer para una dieta antiinflamatoria según las recomendaciones que te han dado. Sí, sabes, Lucy, Rey, siempre me llama la atención cómo las cosas que hablan los coaches, los que están preparados en el área de entrenamiento físico, en el área de nutrición deportiva, casi siempre van como un poquito divorciados de lo que indican los médicos. Es como si tuvieras como el yin y el yang, ¿no? Todo, es como contradictorio muchas veces. Por eso te digo que entre esas medidas generales de una dieta inflamatoria que se supone debo llevar y antioxidante, debo tener 0 grasas, eso casi siempre, yo como muy poca grasa, 0 azúcar, 0 pan, consumir alimentos ricos en proteínas, consumir sopas que sean de pollo, espinaca, brócoli, coliflor y jugos de zanahoria, de limón, jugos naturales recién hechos pero endulzados con miel. Tú has estado haciendo todo un simposio, ¿no?, dentro de tu Instagram con varias publicaciones muy interesantes sobre qué es la inflamación, qué la provoca, cuáles son los mitos. Pienso que es por ahí donde debemos agarrar el tema. Primero, inflamación es tener la barrigota hinchada, inflamación es tener quizás mucha evacuación, no ir al baño y entonces estoy inflamado. ¿Qué es la inflamación exactamente? Cuando hablamos de la inflamación como afección crónica, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo la definimos? Sí, claro, mira, Giselle, sobre el tema de la inflamación, las personas creen que inflamación es, bueno, comí algo, me siento el abdomen aventado, me hinché. O hinchado, y se limitan en ese sentido. Cuando hablamos de inflamación en términos de salud, hablamos de inflamación crónica, cuando ya lo hablamos desde un aspecto técnico. Y la inflamación crónica viene como resultado de una elevación masiva de las respuestas del metabolismo que ameritan inflamación, tales como respuestas del sistema inmune, inclusive cuando entrenamos, hacemos ejercicio en un gimnasio, provocamos respuestas inflamatorias que son como resultado de algunos la misma actividad física per se, y lo que provoca a nivel, por ejemplo, del metabolismo muscular, microroturas de las fibras musculares, y esos procesos, literalmente, por ejemplo, cuando haces microroturas musculares por entrenar en el gimnasio, activas respuestas inflamatorias para dejar saber a tu cuerpo de que hubo daño a un tejido. Entonces, en función del daño a ese tejido, esas respuestas inflamatorias activan las señales de que realmente algo pasó con un tejido, hay un tejido parcialmente dañado, y esas respuestas inflamatorias es lo que favorecen posteriormente los procesos de reparación. Exacto. Y ahí viene porque la recuperación muscular post ejercicio. Perdón, Lucy, porque el cuerpo no distingue si este daño a la fibra fue por una situación negativa o por ejercicio. El cuerpo no distingue, va a tener un proceso de recuperación igual en ambos casos, ¿verdad? Exactamente, las respuestas inflamatorias son parte normal del metabolismo. De hecho, muchos beneficios del ejercicio vienen por esas respuestas inflamatorias. Si cuando entrenas no provocas un suficiente estímulo inflamatorio porque no entrenas con un nivel de intensidad apropiado, entonces no vas a generar, por ejemplo, procesos como el crecimiento muscular que vienen como resultado de esas respuestas inflamatorias que ocurren inmediatamente estás haciendo ejercicio. Entonces, cuando esas respuestas se activan, mientras mayor es esa inflamación a nivel local, entonces mayor todo el proceso de recuperación, y eso incluye llevar proteínas hacia el músculo, y de esa manera la célula muscular crece, y ahí viene lo que es la hipertrofia muscular, la ganancia de músculo. Obviamente, una inflamación crónica, buena. Claro, si te excedes en tus ejercicios y provocas demasiada inflamación local en el músculo entrenado, por supuesto te puedes lesionar. O sea que también todo es un balance. Cuando hablamos de inflamación crónica es cuando nos salimos de ese balance al punto en donde ya provocas más daños que beneficios. Entonces, si lo llevamos en contexto, por ejemplo, al entrenamiento, viene lo que es una lesión, y ya ahí hablamos de inflamación crónica local, porque existen dos tipos de respuestas inflamatorias. Respuestas inflamatorias a nivel sistémico y respuestas inflamatorias a nivel local. Por ejemplo, en este caso, en el entrenamiento, hablamos a nivel local, en un tejido que entrenas, en un músculo que estás entrenando en sí, por ejemplo, los bíceps, pectorales y demás. Ya cuando hablamos de inflamación crónica sistémica, que es la que nos lleva a posibles condiciones de salud, que son precisamente las muy comunes y de hecho causas principales de muertes a nivel mundial, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, enfermedades metabólicas en general, son resultado de la inflamación crónica. Y ahí viene el tema de que se elevan ciertos marcadores
inflamatorios, que son básicamente enzimas, hormonas y mensajeros que al elevarse, entonces el cuerpo entiende que hay daño a tejidos a nivel sistémico, órganos enteros, y viene entonces todos los perjuicios a la salud cuando ese escenario inflamatorio se lleva al extremo y los procesos que hace tu cuerpo para tratar de disminuirlo no están en balance con la cantidad de inflamación presentada a nivel sistémico. Por ejemplo, hay ciertos marcadores que incluso se pueden medir en sangre. Si realmente tienes inflamación crónica, de hecho, hay inflamación crónica de manera temporal cuando tienes un virus. Por ejemplo, en tu caso, que tienes COVID, Giselle. Si hay inflamación en sangre, se puede. Exacto. Si te haces una prueba, por ejemplo, en sangre de PCR, proteína C reactiva, la vas a encontrar elevada. Esto es un marcador directo de inflamación sistémica, sí. O sea, que está ocurriendo en muchos tejidos al mismo tiempo, no solamente como pasa, por ejemplo, en el entrenamiento en un músculo específico. Y si te la mides, posiblemente salga muy elevada. Y si tienes, por ejemplo, una condición de base, como pasa, por ejemplo, en diabéticos, personas que tienen hipertensión arterial y les da COVID, la inflamación crónica es mayor y de ahí viene entonces el riesgo de mortalidad. La complicación. Exactamente. Lucy, entonces cuando hablamos de inflamación no estamos hablando del abdomen hinchado. No, es mucho más allá que eso. Por dentro. Exactamente. Y la inflamación que amerita riesgo real a la salud es la inflamación crónica sistémica. Ya cuando hablamos de inflamación crónica a nivel local, es más relacionado a lesiones musculares, lesiones articulares y demás. Pero la que amerita riesgo de condiciones severas a la salud, que pueden literalmente matarte, es la inflamación crónica sistémica. O sea, que el hecho de que tengas la barriguita inflamada es simplemente, posiblemente una inflamación local a nivel de las vías gastrointestinales, pero la inflamación definitivamente va mucho más allá de eso. Puede afectar todo el cuerpo cuando es muy elevada y no se regula. Pero sin inflamación al mismo tiempo no vas a tener metabolismo, porque es parte normal del metabolismo. Y literalmente, por ejemplo, si no tienes inflamación, no tienes sistema de defensa. El sistema de defensa completo actúa por respuestas inflamatorias. Imagínate tú que quieras inhibir la inflamación al piso, no vas a poder defenderte de ningún patógeno. Y en el caso tuyo, por ejemplo, que tienes COVID, parte de que la PCR está elevada es porque tienes tu sistema de defensa demasiado activo ahora mismo. Y lo que te da los síntomas en mayor medida es la elevación masiva de la inflamación por la respuesta inmune, que se mide por la elevación, por ejemplo, cuando tienes un virus de la gripe, se eleva una enzima que se llama histatina y es la que te da los síntomas de la gripe en mayor medida. O sea que lo que provoca los síntomas es la inflamación que se provoca por el sistema inmune, y cuando bebes un antiviral, por ejemplo, para el virus de la gripe, minimizas los síntomas, pero no es que estás curando el virus sigue presente. Pero lo que haces es reducir la inflamación masiva y la limitas solo al sistema inmune, y de esa manera los síntomas se reducen. Y de ahí te empiezas a sentir mejor. Pero no es que estás matando el virus. De hecho, los virus ni siquiera se matan, sino que pasan un tiempo en el cuerpo de al menos 7 días y tu mismo sistema de defensa lo combate para disminuir los daños y perjuicios que provocan el cuerpo hasta que ya el virus no está presente. Bueno, de esas palabras tuyas me han surgido como 700 preguntas, pero las voy a resumir, ¿verdad, Rey? Porque con Lucy siempre el tiempo se nos va volando. Por favor, Lucy, a través de ti nos ilustramos. O sea, que tú tienes ahora mismo un cuadro, ¿verdad? Que la mayoría de la población está muy alerta a lo que pueda pasar. O sea que de verdad que con la consulta tuya allí vamos nosotros a aclarar muchísimas dudas. Dale sin miedo. No, la verdad que me ha sorprendido que me haya dado tan fuerte. Pensé que me iba a dar algo ligero o asintomático teniendo 4 vacunas, pero parece que no tiene que ver una cosa con otra. O sea, ya no sé si es que mi sistema inmune está muy fuerte o muy débil, pero te digo que me ha tumbado la cuestión esta, la peste esta. Pero no al nivel de fertilización. Lucy, ahora que mencionas el tema de la inflamación del abdomen, cuando las personas en Instagram, tanto en nuestro país como fuera, todos esos influencers de fitness, hablan de inflamación, solo hablan de lo que es el estómago y se toman sus solo hablan, las personas en general hablan de ese tipo de inflamación y también la retención de líquido, que es parte también de esa inflamación. Entonces, las personas creen que es todo lo que es inflamación, pero no. Exacto, ahí te voy. Esto que viene siendo señales de una inflamación que tenemos ya internamente, que se ve visualmente en el abdomen, por ejemplo, y en la hinchazón, retención de líquidos. Esos son, vamos a decir, síntomas de la inflamación. Sí, primero, como te dije, hay que retomar varios puntos que mencioné dentro de lo que hablé previamente. Lo primero es que inflamación no necesariamente es malo, son un grupo de respuestas normales de tu metabolismo para tú poder mantener la vida, eso es lo primero, y responder también al entorno. Entonces, cuando sientes el abdomen inflamado, si nos vamos directamente a esa inflamación abdominal, primero no necesariamente es malo. Y te explico.
es el caso, por ejemplo, cuando consumes una comida muy alta en fibras. Las fibras no producimos enzimas a nivel de las vías digestivas que permitan la degradación de la fibra a nivel del sistema digestivo. Entonces, cuando la fibra llega al intestino, se degrada por la actividad bacteriana de nuestro intestino delgado. Bien. Y al degradarse la fibra, entonces se alimentan esas bacterias y el resto de fibra que no se utilizó para alimentar las bacterias, podemos en cierta proporción obtener algo de la energía disponible que no utilizaron esas bacterias. O sea que básicamente absorbemos muy poca proporción de la fibra en sí. Y de hecho por eso es que las fibras te mandan al baño, literalmente, porque como no la absorbes por vía intestinal, porque no la degradas en tu tubo digestivo, sino que se degrada a través de las bacterias, entonces básicamente se absorbe muy poco y tienes muy poco acceso de energía a través de la fibra que llega a tu metabolismo, así que básicamente tienes que eliminar todo ese residuo que queda en el intestino delgado, pasa al colon y se provoca básicamente materia fecal y por eso vas al baño cuando consumes un alimento alto en fibra. Entonces, como ese proceso digestivo es diferente al resto de los nutrientes, las fibras, eso hace que las fibras duren más tiempo en el tubo digestivo y cuando ocurre esa fermentación bacteriana, por la actividad de las bacterias del intestino delgado, una vez hay presencia de fibra, entonces sientes ese aventón abdominal. Bien, pero eso no necesariamente es malo, eso es simplemente una respuesta normal por el mismo proceso digestivo de las fibras. Okay. Y también lo notamos. De hecho, las fibras son muy beneficiosas para la salud y de hecho se ha asociado una dieta baja en fibras con riesgo de salud de algunas enfermedades. Entonces es importante consumir fibras. Yo consumo bastante fibra y tengo la inquietud sobre un posible exceso. ¿A qué podemos llamar un exceso de fibras en nuestra dieta, Lucy? Importante pregunta, porque a veces también por el mismo beneficio a la salud que dan las fibras, las personas creen que más fibra es mejor. Sí. Y siempre hay un límite. Hay un límite. Con casi todos los nutrientes, por lo menos la mayoría, se ha establecido una dosis diaria tolerable. En el caso de la fibra, no se recomienda un consumo de más de 28 gramos de fibra por cada 1000 calorías que contenga la dieta. ¿Cómo pudiéramos ver eso así como de manera... En alimentos. Sí. Si bueno, cojo en la mano. 28 gramos de fibra por cada 1000 calorías. Si tú llevas una dieta, por ejemplo, de 2000 calorías, estamos hablando que no te debes pasar de 56 gramos de fibra. Pudieras pasarte, pero no es por un tiempo limitado, hasta 40 gramos de fibra por cada 1000 calorías. Pero de manera constante en el tiempo no se recomienda más de ahí. De hecho, si te pasas de fibra de ahí, entonces empiezas a ver los mismos síntomas que provoca el déficit de fibras en la dieta. O sea, estreñimiento, constipación, mala absorción de nutrientes, digestión, lo que le llaman las personas digestión lenta, que cuando al comer sienten que duran mucho con una sensación de saciedad, porque los alimentos toman demasiado tiempo de degradación en las vías digestivas. ¿Cómo se vería eso en alimentos? Bueno, para que tengas una idea, si almendras, por ejemplo, decimos algunos alimentos altos en fibra, los cereales normalmente son altos en fibras, algunas frutas más que otras, vegetales, las legumbres que son las habichuelas, lentejas, por ejemplo, las habichuelas y lentejas son de las legumbres más ricas en fibra. Wow. Por ejemplo, unos 100 gramos de pasta integral, pesado crudo, es una gran cantidad, te da un aporte de unos 8 gramos de fibra. Los panes integrales, unos más que otros. Hay algunos panes integrales que son de vegan, de sándwich, que te aportan hasta 5 gramos de fibra por slice, por lonja. O sea que realmente no es difícil consumir tanta fibra si no reduces demasiado los carbohidratos de tu dieta. O sea, estamos hablando de que Lucy, esas cantidades... pan integral blanco. Sí. Compárteme a Lucy, Rey, perdón. Pan integral blanco no puede ser integral, ¿verdad que no? Perdón, no te escuché. Dice que pan integral blanco no puede ser integral. No puede ser integral. Pan integral blanco, no. Sí, hay uno así en el mercado estadounidense. Hay uno en el mercado, sí. Mira, de hecho, muchos alimentos integrales no son integrales realmente. Normalmente los alimentos integrales son menos procesados que los que no lo son. Y algunos alimentos, lo que pasa es que las personas asocian algo integral por el color. Colorcito marrón. Ajá, sí, marrón. Entonces a veces son algunos aditivos que le agregan a los alimentos que le dan ese color. Entonces las personas por ver el color marroncito, por ejemplo, de esos panes creen que es integral, pero realmente a veces no son integrales. En muchos casos es azúcar prieta ser... que le ponen. No es que son dañinos en la dosis que se administran en esos alimentos,
pero tú estás pagando por un alimento supuestamente integral y al final no es eso que estás consumiendo. Es un colorcito lo que te están vendiendo. Exacto. Hay muchas inquietudes más, G, sé que tienes todavía mucho más que preguntar, y cuando regresemos también vamos a abrir las líneas para los amigos que están escuchándonos, para las preguntas que tengan para Lucy, que sé que son muchas también. Y por supuesto, cuando regresemos de la pausa, más adelante tenemos nuestro esperado segmento de cine, así que atentos a las recomendaciones. La gente que está quedándose más tiempo en casita de lo normal, pues necesita también despejar un poco la mente. Así que vamos a una brevísima pausa. Cuando regresemos, entonces continuamos con esta consulta. Sol